Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien, con las energías recargadas para iniciar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos ofrece. Hoy día vamos a trabajar las plantas de qué viven, parte 1. Vamos a iniciar nuestra investigación, el área ciencia y tecnología. Vas a organizar en tu cuaderno, semana 27, día 3, las plantas de que viven, parte 1, y nuestras metas. Analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta y explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente, la luz, para satisfacer sus necesidades. ¿Qué queremos lograr el día de hoy? Vas a tener en cuenta los criterios que vamos a evaluar en tus aprendizajes. ¿Listo? Hoy día queremos lograr que tú puedas explicar con tus propias palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. También queremos lograr que expliques con tus propias palabras la relación entre las plantas y los factores del ambiente, la luz, para satisfacer sus necesidades. Y para eso vamos a tener una experiencia que vas a analizar junto conmigo, ¿listo? También queremos lograr registrar la información recogida a partir del reporte del experimento para dar respuesta a las preguntas de investigación y así tú puedas organizar la información y los resultados del experimento utilizando un esquema u otro organizador. También explicar con razones basadas en la ciencia qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. Y explicar con razones basadas en la ciencia qué relación existe entre factores del ambiente como luz y las necesidades de las plantas para vivir. Y al final vas a compartir con tu familia los resultados de tu investigación. Tienes que tener en cuenta estos criterios porque vamos a evaluarlos, ¿listo? Para iniciar la actividad te invito a leer la siguiente situación. Se acerca el cumpleaños de la mamá de Mariano. A ella le encantan las plantas con flores. Por eso Mariano decidió visitar un campo donde hay muchas flores. Durante su recorrido, Mariano observó una gran variedad de plantas. ¿Qué nos dice él? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las pondré en una caja para darle una sorpresa. Al llegar a casa encontró a sus hermanos jugando y dijo: voy a guardar las plantas en el armario y se las entregaré a mi mamá en la mañana. Ahora a jugar. Unos días después, ¿qué dice Mariano? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. De acuerdo con lo que hemos podido leer, ¿qué encontró Mariano en su recorrido por el campo? Vamos a comentarlo con el adulto que nos está acompañando. ¿Qué encontró? Una gran variedad de plantas, ¿verdad? ¿Que le gustaban a quién? A su mamá. ¿Cómo son las plantas que le gustan a su mamá? ¿Qué características tienen? Ah, tienen florcitas, muy bien. ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas? Ah, muy bien, se marchitaron. ¿Y por qué? ¿Qué habrá pasado? Porque estas plantitas ya no estarán como estaban antes en el recorrido que hizo Mariano. A ver, comenta con la persona que te esté acompañando. Luego de analizar la situación, te planteo las siguientes preguntas de investigación. Anótalas en tu cuaderno o en una hojita de reuso. Vamos a investigar. A. ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Tendrá algún efecto? Esa es la primera pregunta de investigación que vamos a descubrir. B. ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, en este caso la luz, y las necesidades de las plantas para vivir? ¿Habrá alguna relación? Lo vamos a descubrir. Piensa en lo que sabes hasta el momento sobre las plantas y escribe acerca de ellas, principalmente sus partes y lo que necesitan para vivir. Nosotros vamos aprendiendo cada año, ¿verdad? ¿Qué partes tiene una plantita? Ah, puedes buscar de repente en tus cuadernos del año pasado y vas a encontrar que estas son las partes que tiene. La flor,
las hojas, los frutos, el tallo y la raíz, ¿verdad? Pero, ¿qué necesitará para vivir esta planta? Ah, por ahí escucho el aire. ¿Qué más? El sol, el agua y la tierra. Excelente. Hasta aquí sabemos, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo en años anteriores, pero el día de hoy tenemos dos preguntas de investigación que tenemos que responder en base a lo que conocemos. A continuación te planteamos algunas interrogantes complementarias que pueden ayudarte a dar respuesta a las preguntas de investigación. Van a complementar lo que sabemos para dar mejores respuestas, ¿verdad? ¿De dónde obtiene luz las plantas y cuáles son sus beneficios? ¿De dónde obtienen luz? Ah, algunos ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? ¿Qué le sucederá? De repente lo que le ha pasado a las plantitas que Mateo alistó para su mamá. ¿Qué pasó? Se marchitaron. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Tú qué crees? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Ahora, vamos, tú puedes. Sobre la base de lo que has realizado, escribe tus posibles respuestas a las preguntas de investigación. Puedes consultar con tus familiares al respecto. La primera pregunta de investigación: ¿qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? Vas a escribir tus posibles respuestas, nuestras hipótesis, ¿verdad? Lo que tú pienses. Entonces colocarás: si las plantas no reciben luz, ¿qué pasará? Podría ser una posible respuesta. De repente tú tienes otra propuesta y lo colocas ahí, ¿listo? ¿Qué relación existe entre los factores del ambiente, la luz y las necesidades de las plantas para vivir? A ver, piensa tú, ¿qué relación existe entre la luz y las necesidades de las plantas? Podrías contestar: la relación que existe entre los factores del ambiente, luz y las necesidades de las plantas para vivir son... es lo que tú piensas. No te preocupes que vamos a ir comprobando tus respuestas. Para ello, también debemos investigar en fuentes de consulta que te permitan conocer más acerca de los efectos de la luz sobre las plantas y sus necesidades para vivir. De esta manera podrás complementar o dar mejores respuestas a partir de fuentes de información confiables provenientes de la ciencia. Ahora te proponemos convertirte en un investigador o una investigadora de las plantas. Tu misión será explicar de qué manera la luz influye en la vida de las plantas y los efectos en su crecimiento, así como comprobar tus respuestas a las preguntas de investigación. Ya hemos dado nuestras primeras respuestas, ¿verdad? De acuerdo a lo que sabemos, entonces no hay ninguna dificultad ahí. Has planteado tus primeras hipótesis. Ahora vamos a comprobar y para ello vas a realizar lo siguiente. Vas a leer con atención el avance del reporte de un experimento realizado por un investigador de plantas, que ahorita te lo voy a presentar. Vas a registrar y analizar los datos del reporte para obtener algunas conclusiones y vas a complementar el reporte con las conclusiones del experimento analizado luego de la consulta de fuentes y organización de la información. Hoy día te voy a presentar un experimento y tú vas a realizar estos pasos para que puedas dar una mejor respuesta a tus preguntas de investigación. Para cumplir la misión te proponemos elaborar un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que necesitas a fin de comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. ¿Qué era un plan de acción? Una secuencia de acciones que realizamos, ¿verdad? Generalmente en orden, para poder recoger información. Entonces, empezamos con las acciones. Consultar la ficha reporte del experimento, efecto de la luz sobre las plantas. Observar y comparar las características de las especies de plantas presentadas. Como te darás cuenta, en las acciones nosotros lo hemos resaltado con negrita para que te des cuenta qué es lo que vamos a realizar, ¿listo? Siguiente, revisar el reporte de los resultados de las etapas 1, 2 y 3 del experimento realizado por el investigador y anotar los cambios que observas. Vas a revisar este reporte ahorita conmigo del experimento, en especial en estas 3 etapas para que tú también puedas notar los cambios que suceden.
Y después, ¿qué vas a hacer? Registrar en una tabla los datos que se han obtenido en cada fase del experimento. Después de registrar, vas a revisar la tabla y comparar los resultados para elaborar tus conclusiones. Después vas a consultar las notas de información científica del reporte del experimento sobre las necesidades de luz de las plantas para que complementes tus ideas. Elaborar un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz, plantas de luz o sombra. Completar el reporte con las conclusiones del experimento. ¿Te das cuenta? Hasta aquí hemos elaborado un plan de acción sencillo. Listo, ahora podemos comenzar con las acciones del plan. ¿Cuál era la primera? Revisar este reporte del experimento efecto de la luz sobre las plantas, ¿verdad? Mira, este reporte de un experimento también tiene el nombre de su investigación. ¿Qué dice? Necesidad de luz en las plantas. Pregunta a investigar. ¿De qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? Eso es lo que están investigando en este reporte. Y han planteado también hipótesis, las posibles respuestas a esta pregunta de investigación, ¿verdad? Nos está preguntando de qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas. Han contestado dos posibles respuestas. Si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan. Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. Pregunta a investigar. ¿Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? ¿Tú qué opinas? También se han planteado posibles respuestas. Dice, todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. Es una posible respuesta que se va a comprobar con este experimento. Si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se desarrollan. ¿Será cierto? Vamos a averiguarlo. Si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas crecen y se desarrollan. Algunas plantas crecen con luz intensa y otras con baja intensidad de luz. De todas estas hipótesis que se han planteado para esta pregunta de investigación, nosotros vamos a poder observar en este experimento si todas son ciertas o solo algunas. ¿Listo? Las plantas que se han investigado son la planta 1, que el nombre común lirio del Amazonas, nombre científico Eucharis amazonica, y la descripción, ¿qué es? Es una hierba que requiere luz solar de intensidad baja para crecer y desarrollarse, es una planta de sombra y es una planta ornamental. Significa que adorna un lugar, ¿verdad? Y la planta número 2, nombre común caléndula, nombre científico Calendula officinalis, y la descripción, ¿qué es? Es una hierba que requiere luz solar de intensidad alta para crecer y desarrollarse. Es una planta de sol, es una planta ornamental y medicinal, antibacteriana, antiinflamatoria y desinfectante. ¿Te das cuenta? Ambas tienen cosas en común y también cosas que las diferencian. De acuerdo a lo que nosotros hemos podido leer en estas plantitas, van a diseñar el experimento, ¿listo? ¿Qué dice? Consta de 3 etapas. La primera etapa, cuando las plantas son expuestas a la luz intensa del sol. O sea, ambas plantas van a ser expuestas a la luz intensa del sol y se va a ver cómo ellas están reaccionando. En la etapa número 2, las plantas son expuestas a la luz de intensidad baja y en la etapa 3, las plantas no tienen contacto con el sol. Es importante que tomes atención a estas etapas porque es lo que nosotros queremos observar para ver si hay alguna relación entre la luz solar y el desarrollo y crecimiento de las plantas. ¿Listo? Las plantas que van a pertenecer al experimento se ubican en el mismo lugar considerando sus necesidades de ventilación y riego. Resultados del experimento. Imagina que el experimento ya se realizó, se han cumplido las 3 etapas, entonces aquí se han escrito los resultados. De la etapa 1, cuando las plantas son expuestas a la luz intensa del sol, se ha hecho un registro de observación. Como puedes observar, tenemos 4 columnas, ¿verdad?
Vas a tomar nota de los cambios que observas en las plantas para que tú también, al momento de escribir las respuestas a tus preguntas de investigación, estén basadas de forma científica. Entonces, tenemos la columna de la planta, que es la caléndula, y la del lirio amazonas, que han entrado en investigación. Tenemos los días. ¿Qué pasó en el día 1 cuando estas plantas fueron expuestas a la luz intensa del sol? ¿Qué observas? La caléndula está normal, ¿verdad? Y la del lirio del Amazonas también. En el día 2, ¿qué pasa? La caléndula ha aumentado. Mira, tiene más florcitas. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el lirio del Amazonas? ¡Ah! Está disminuyendo. A ver, sigamos. En el día 3, la caléndula ha aumentado, mayor cantidad de flores. Sin embargo, el lirio del Amazonas está marchitándose. ¿Por qué será? Porque una de las características que nos decía de la caléndula era que necesitaba luz solar intensa. Sin embargo, la del lirio del Amazonas no necesitaba tanta luz, ¿verdad? Sino media o baja. De acuerdo a lo que hemos podido observar, ¿a qué crees que se deban estos cambios? Muy bien, a la intensidad de la luz. Sigamos, en la etapa número 2. Las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja, ya no fuerte, sino baja. Tenemos la planta, la caléndula. En el día 1 está normal, ¿verdad? El lirio del Amazonas también. En el día 2 de la intensidad baja de la luz, mira la caléndula, está empezando a cambiar de color. Sin embargo, la lirio del Amazonas está aumentando sus capullos, va a florecer más. Y en el día 3, la caléndula ha terminado de marchitarse. Sin embargo, la del lirio del Amazonas, mira, ha crecido más florcitas, ha brotado más flores, ¿verdad? ¿Por qué se debe esto? Porque la caléndula necesitaba luz y como ha sido cubierta por luz de intensidad baja, eso no ha permitido que pueda desarrollarse. Sin embargo, la del lirio del Amazonas sí necesitaba una intensidad baja de luz, por lo cual ha permitido un mejor desarrollo. ¿A qué se deben estos cambios? A la intensidad de la luz. Muy bien. Y en la etapa número 3, cuando las plantas no tienen contacto con el sol, mira, la planta, la caléndula y el lirio del Amazonas. En el día 1, cuando no tienen contacto con el sol, todavía ambas están con aspecto normal. En el día 2, cuando no hay contacto con el sol, mira, están perdiendo un poquito su fuerza, ¿verdad? Están comenzando a decaer. Y en el día 3, ambas flores se han marchitado, ambas plantitas. ¿Qué cambios hemos observado? ¿A qué crees que se deban? Que en este caso no hubo contacto con la luz del sol. En las dos plantas, al inicio las hojas cambian de color. Luego las plantas se ven débiles, ya no producen su alimento y se marchitan. A los 15 días aproximadamente las plantas mueren. Esta es la conclusión de la última fase, ¿verdad? Notas de investigación científica. Necesidades de luz en la planta. Todas las plantas requieren de la luz del sol para elaborar su alimento. Esta les permite crecer y desarrollarse adecuadamente. Cuando las plantas carecen de la luz del sol, inicialmente pierden su color, luego dejan de fabricar su alimento, se debilitan y finalmente mueren. Algunas plantas para su crecimiento y desarrollo necesitan mayor cantidad de luz que otras. Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona: aire, agua, suelo y luz, ¿verdad? Al inicio dijimos sol. ¿Será el sol? No, la luz que irradia el sol. Excelente. Los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. Algunas plantas necesitan gran cantidad de luz o luz de intensidad alta, como las plantas llamadas de sol. Por ejemplo, la caléndula, los cactus, entre otras. Poca
cantidad de luz o de baja intensidad como las plantas llamadas de sombra, por ejemplo, el lirio del Amazonas, los helechos, el cacao, entre otras. De luz media como las plantas llamadas de semisombras, por ejemplo, los ficus, la costilla de Adán y las violetas africanas. Es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado adecuado. El exceso o la falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben más luz de la que necesitan, sus hojas pierden color, sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. También puede ocurrir que se marchiten o quemen. Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados, las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. Hasta aquí que hemos descubierto que sí hay una relación de la luz con el desarrollo de las plantas y dependiendo de qué clase de planta es la que necesita la intensidad del sol. Y esta es la referencia bibliográfica de donde se ha sacado esta información. Escribe en la tabla lo que observaste en el reporte del experimento en sus 3 etapas. Luego comenta con tus familiares los resultados. Hemos analizado la caléndula y el lirio del Amazonas, ¿verdad? En este cuadrito que tú vas a realizar en tu cuadernito, vas a completar lo que has observado y lo que has entendido de acuerdo a los factores en el que se han presentado, ¿listo? Cuando era luz alta, ¿qué pasó con la caléndula? Anotas ahí lo que has entendido. Cuando estaba con luz baja, ¿qué pasó con la caléndula? Y cuando estaba sin luz, la misma información del lirio del Amazonas. ¿Qué pasó cuando estaba con luz alta? ¿Qué pasó cuando se expuso a la luz baja? ¿Y qué pasó cuando no tenía luz? Vas a explicar con tus propias palabras para lograr nuestro criterio. Ahora vas a analizar los resultados a partir de las siguientes preguntas, que vas a contestar también en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Por qué la caléndula floreció cuando se expuso a luz alta? ¿Por qué? Porque es una flor de luz. Muy bien. ¿Por qué el lirio del Amazonas cambió de color al exponerlo a la luz alta? Porque esta planta tiene la característica de ser una planta de luz mediana. ¿Por qué las 2 plantas murieron al quitarle la fuente de luz? Porque con la luz ambas fabrican sus alimentos, ¿verdad? Y no pudieron hacerlo, por ende, murieron. Consulta las notas de información científica del reporte del experimento sobre las necesidades de las plantas para que complementes tus ideas y obtengas resultados. Ahora vas a elaborar un organizador sobre las necesidades de las plantas con relación a la luz. Las plantas de sol, de sombra o de semisombra. Yo te propongo el siguiente organizador. Tú puedes hacer el que desees, ¿listo? Para esto vamos a tomar la pregunta, ¿qué le sucede a las plantas cuando se exponen a diferentes intensidades de luz? ¿Qué le sucederá a las plantas dependiendo de qué tipo de planta sea, ¿verdad? Hay plantas de sol, hay plantas de semisombra y hay plantas de sombra. Pero también cada una de estas plantitas pasa por fases, ¿verdad? Cuando está en luz alta, cuando está en luz media y cuando está sin luz. Entonces, nosotros podemos decir que la planta de sol, al ser expuesta en 3 diferentes etapas, reacciona de diferentes maneras. Entonces, tú vas a colocar, ¿qué pasa cuando una planta de sol es expuesta a la luz alta? Colocas tu idea. ¿Qué pasa cuando la planta del sol es colocada a luz media? ¿Y qué pasa cuando la planta del sol es colocada en un lugar oscuro, que no le llegue la luz? Estas ideas tú las vas a colocar de acuerdo a lo que hemos analizado del experimento, ¿listo? Lo mismo puedes hacer con la luz, con las plantas de semisombra y las plantas de sombra. Es una propuesta. Tú puedes elaborar otro organizador que te ayude a relacionar la luz con las necesidades de las plantas. ¿Listo? Ahora, una vez que hayas analizado toda esa información, ya estás en condiciones
de analizar la información que obtuviste del reporte del experimento y las notas de investigación científica a fin de comprobarlas con tus posibles respuestas. Luego de leer, registrar y analizar la información, es momento de complementar o dar mejores respuestas a las preguntas de investigación, ya con base en la consulta de fuentes de información científica. Para esto vas a recordar las respuestas que has dado a las preguntas de investigación y te vas a preguntar: ¿estoy de acuerdo con lo que escribí? ¿Por qué? Si necesitaras cambiar tus respuestas o complementar tus ideas, vuelve a escribirlas tomando en cuenta la información que recogiste, por ejemplo, en tus esquemas u organizadores. Recuerda que la meta de hoy día es responder nuestras preguntas de investigación con base científica que hasta ahora hemos podido analizar en base al experimento. Ahora que escribiste mejor tus respuestas a las preguntas de investigación, responde las interrogantes complementarias. ¿De dónde obtienen luz las plantas? ¿De dónde? Del sol, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus beneficios? Que las plantas pueden fabricar su propio alimento. Excelente. ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? ¿Qué le sucede? Muere, ¿verdad? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Dependiendo de sus características, ¿verdad? Si tienes alguna duda, revisa el reporte del experimento y tus registros para clarificar tus ideas. ¡Felicitaciones! Cumpliste tu misión como investigadora o investigador. Ahora vas a reflexionar sobre lo aprendido a partir de estas preguntas. Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. 1. ¿Qué nuevas ideas aprendiste acerca de qué efectos tiene la luz sobre las plantas? ¿Qué nuevas ideas? Anótalo en tu cuadernito. 2. ¿Qué dificultades tuviste para analizar los efectos de la luz sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas? ¿Tuviste alguna dificultad? Anótala y cuéntame qué hiciste para resolverla. 3. ¿Qué sucede con una planta cuando no recibe luz? ¿Qué es lo más probable? Ahí está, escucho las respuestas. 4. ¿Qué sucede si a una planta de sombra la ubicas en un lugar de luz intensa? ¿Qué le va a suceder? ¿Qué van a cambiar? El color de sus hojitas. ¿Qué más? Sus florcitas se van a marchitar. ¿Por qué? Explícame por qué sucederá esto. 5. Si decidieras cultivar una planta en casa, ¿qué información deberías tener en cuenta para determinar su ubicación? ¿Qué información? Si la planta es de luz, de semisombra o de sombra. Muy bien. Ahora en familia te vas a reunir con los familiares que estén en casa y vas a revisar tu reporte sobre el experimento y elabora con ayuda de tus familiares fichas sobre 2 especies de plantas que podrías tener en casa o que se cultivan en tu comunidad. Describe sus características y necesidades para su desarrollo y crecimiento. A continuación te brindamos un ejemplo, ¿listo? Esta es una fichita. Como nos están pidiendo 2 fichitas de 2 especies de plantas. En este caso ya te estoy dando una, ¿verdad? El cacao. Tú tendrías que crear ahora solo una fichita más. ¿Qué tienes que poner? ¿Qué información? El nombre de tu planta, el nombre común. Si puedes, el nombre científico. Y la descripción, ¿qué es? Un árbol, un arbusto, ¿dónde habita? ¿En qué zonas de nuestro Perú? Y lo más importante, si requiere o no intensidad baja, media o alta de la luz. Y dónde se cultiva, ¿listo? Y los usos que se da a esta planta. En este caso tú ya tienes el ejemplo del cacao, vas a utilizar este ejemplo para guiarte y crear tu propia ficha, ¿listo? Ahora le vas a comentar a tus familiares la importancia de conocer las necesidades de las plantas a fin de brindarle los cuidados adecuados. Luego juntos propongan acciones para contribuir con el cuidado de las plantas. Puedes proponer acciones que puedes escribir también en la parte inferior de tu fichita. Debajo le pones acciones para cuidar esta planta, ¿verdad?
le vas a tomar una fotito a tu ficha y vas a compartirla con tus compañeras, compañeros y profesor o profesora para que todos podamos observar qué plantita has elegido, ¿verdad? ¿Y por qué medio lo vamos a compartir? Por nuestro grupo de WhatsApp. En las próximas actividades seguiremos descubriendo qué necesitan las plantas para vivir. Por ejemplo, ¿de qué se alimentan? Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Estos criterios de evaluación ya lo hemos visto en el inicio, ¿verdad? Pero ahora vamos a contestar si logramos ese criterio, si tuvimos alguna dificultad y cómo podemos superar esta dificultad. Recuerda, mira, esos ítems están en preguntas. Entonces, si me dice lo logré, tengo que responder sí o de repente no. Por ejemplo, en el primer criterio, ¿explicaste con tus propias palabras los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Sí o no? Muy bien, la mayoría sí, dice. ¿Expliqué con mis propias palabras la relación entre las plantas y los factores del ambiente luz para satisfacer sus necesidades? ¿Lo logré? De repente no. Entonces explicaré qué dificultad tuve. Explicar la relación que tiene la luz con las necesidades que tiene la planta. ¿Y cómo puedes superar esta dificultad? Consultando información. Si tú colocas que sí lo lograste, entonces ya no completas las otras columnas. Pero si no lo hemos logrado todavía, tengo que identificar la dificultad y también el modo de solucionarlo. ¿Listo? Tercer criterio, registra la información recogida a partir del reporte del experimento para dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿Has registrado información que te ha ayudado a dar mejores respuestas a tu investigación? Espero que sí. Organicé la información y los resultados del experimento utilizando un esquema u otro organizador. ¿Has hecho tu organizador? O de repente has hecho un esquema muy creativo. ¿Lo lograste? ¿Sí o no? Y si no lo has logrado, explícame qué dificultad tuviste y cómo la superaste. Explique con razones basadas en la ciencia qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta. ¿Has explicado a tus familiares con base científica? Muy bien. Explica con razones basadas en la ciencia qué relación existe entre factores del ambiente como la luz y las necesidades de las plantas para vivir. ¿Les has explicado? Recuerda que para eso tienes que realizar la fichita, ¿verdad? Te he dejado la de cacao para que puedas guiarte. Y el último criterio, ¿compartí con mi familia los resultados de investigación? ¿Has compartido y también con nosotros la fotito de tu ficha? Ah, de repente sí lo has logrado y si no, me dices la dificultad y cómo podemos superarla. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy, sé que lo vas a hacer excelente porque eres una gran investigadora y un gran investigador. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.